días, profe. Hola, José. Estaba asustado. Ya ¿Por estaba qué? asustado. Dije yo, híjole, ya me quedé otra vez en el limbo. No, Ya le estaba yo mira, marcando. Dije, profe, no tengo cómo entrar. con tu Ya me... diadema te escucho perfectamente bien, ¿eh? Qué bueno que la Sí, compraste. sí, profe, ya con eso ya estoy. Pero mi computadora no la hace todavía. Es la computadora. Ah, Es es tu con el celular, computadora. sí, mi celular. Me marcaste por teléfono, ¿por qué? Es que estaba asustado, dije yo, no, pues ya empezó la clase, yo no encuentro cómo entrar, siempre entro pues con el link y ahora cómo le hago, no, no, dije, mejor remarco para que me dé el link, la entrada. Ah, ya, ya. No, Ajá, pero ya lo subí, sí, a plataforma y ya. ujú. Bueno, vamos a Pues esperar tantito a Marisela, ¿de no, acuerdo? yo creo que pidió permiso, profe, con el maestro de inglés y con el maestro ¿cómo se llama? De redacción jurídica, pidió permiso. Ah, sí. Sí, pidió permiso. Entonces, Ah, entonces no se conectó. no se conectó en las dos sesiones, no se conectó. Es muy posible que haya pedido permiso. Creo que tiene problemas de salud o no sé qué le está pasando, qué pasó. No me digas, no vaya a ser No, no vaya a ser COVID. que hasta Obama ya también, digo, el Trump ya se contagió, ¿no? ¿Ya? No, no sabía. Ya se contagió, entonces está medio complicado. Pues si no quiere, no lo quiere creer, está de poniendo mal ejemplo allá en Estados Unidos. El Trump o el Obama. Pues el Trump, ¿no? Ah, Entonces, pues es como medio complicado pues ese sí, tipo para que. de situaciones. Pero bueno, ¿Qué tal hace frío por allá? ¿No siente frío? ¿No hay frío? pues un poquito, Josué. La verdad es que Sí, profe. se ha sentido bastante fuerte. Ahí en Tlaxcala no sé cómo esté. No, sí está, acá está fuerte. Sí, aquí está, Muy cayó fuerte. una helada. Sí, cayó una helada por acá. Es que allá como que todavía no hay mucho asentamiento humano en algunos municipios, ¿verdad? Sí, en algunos lugares sí hay más Y eso hace que espacio, el aire corra más más fuerte. árido. Sí, Bueno, pues en este caso, pues vamos a empezar la sesión del día de hoy. Estábamos checando el código penal, y lo estoy abriendo. No sé qué pase, pero mi máquina está un poquito lenta ajá. y se está reestructurando, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, en esta parte, habíamos hablado la ocasión pasada acerca de el tema de traición a la patria, ¿no? Estos delitos que de alguna manera van en contra de lo establecido La ley. de lo establecido por la ley en el caso de traicionar el Estado soberano, ¿cierto? Sí, Ok, entonces en ese entendido, vamos a estar revisando hoy otro delito que también es de alto impacto. sí. De alguna manera también genera pues situaciones complejas en realidad, ¿no? O sea, eh, que también está generando temas que de alguna forma pues generan un poco de complicación. Bueno, entonces hoy vamos a ver, por ejemplo, este otro delito que habla acerca del terrorismo, que es la otra clasificación de la cual nos habla. En este caso, nuestra planeación, ¿no? La planeación establece que hablemos acerca de delitos del orden constitucional, que es como el caso del Ujú. trato de traición a la patria, y también el tema de seguridad de Estado, ¿no? Que pues estos son, de alguna manera, cuestiones, ¿no? De la rebelión, seguridad pública y todo lo demás, que ya eso pues implica el tema de delincuencia organizada, etcétera, ¿de acuerdo? Sí,
Entonces, vamos a estar revisando este delito, ¿no? Por ejemplo, el terrorismo, que yo creo que es... Fíjate que yo tengo aquí una opinión personal. A mí me parece que actualmente los grupos delincuenciales están cometiendo también este delito. Y curiosamente creo que hay pocos detenidos que están siendo, muy pocos, o en realidad muy pocos los que están siendo inculpados por este delito de terrorismo. Por ejemplo, dice, se impondrá pena de prisión de 15 a 40 años y 1,200 días de multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten. Entonces, ve la punibilidad de 15 a 40 años. Ajá. Entonces, ya no estamos hablando de penas pequeñas, ¿cierto? No, Ya estamos hablando de penas grandes. ya grandes, sí, ya penas ¿En altas. qué consiste el delito de terrorismo? Hay dos fracciones fundamentalmente. Primero, a quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiación, explosivos o armas de fuego, o por explosivos o armas de fuego, aquí viene donde yo te decía, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas que produzcan alarma, temor o terror en la población o un grupo de sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular u obligar a este a que tome una determinación. Entonces, población, para sentar temor, terror a la población en grupo, en sector en ella, para generar temor en la población, para presionar a la autoridad o particular. Ahora, yo te pregunto, Josué, ¿crees que actualmente exista la comisión del delito de terrorismo? ¿Me escuchas, Josué? Sí, profe, sí, sí, lo Ahora, la escucho. pregunta es, ¿actualmente crees o consideras que se está cometiendo este delito de terrorismo por los grupos delincuenciales? Sí, sí, ¿En sí, qué profe. casos? ¿Qué casos tú recuerdas? Pues por las bandas, por ejemplo, se dedican, por ejemplo, a extorsionar, y ahorita ya se están yendo ya, pues para mí se están subiendo mucho ya hasta arriba, a la cabeza, ya empiezan, ya eso ya casi, casi, pues ese terrorismo ya es casi, pues, la vez pasada lo comentaba usted de que pues ya nada más le falta incluso algunos detallitos para que ya se convierta pues ya prácticamente en terrorismo. Nada más Yo te es pregunto, por ejemplo, lo que sucedió en Culiacán, ¿crees que exista terrorismo? no me acuerdo de qué sucedió, profe, en Culiacán. Cuando fue lo del rescate del hijo del Chapo. Ah, sí, 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 cuando incluso pues sacaron armamento, pues más sí, más ya casi igual al ejército. Entonces, yo creo, sí, sí, para mi concepto, pues yo no sé mucho, pero sí creo que sí, sí es terrorismo, porque para comenzar están en la ciudad, en esa ocasión estaba en la ciudad, y pues acondicionaron carros con armamento de alto calibre, y eso, este, ya oponerse o pues como quien dice, bueno, aquí va a correr sangre si ustedes detienen se meten con nosotros, le están diciendo al gobierno, porque prácticamente el ataque o el chantaje fue en contra de el presidente de la República, contra el Estado. Entonces considero que eso ya es grave, grave, porque ya quererme poner a las vencidas yo como terrorista o como una banda delincuencial o como
un guachicolero o como un narcotraficante o narcomenudista, ya quererme poner así a las patadas y ya tener, utilizar mis recursos económicos para invertir en armamento y ya quererme poner a las vencidas contra el Estado, sí, yo sí considero que ya es grave, ya se está atentando contra el Estado, contra, eh, pues, ya la, la cuestión de la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque ahí en Morelia fue, pues, el presidente tuvo como quien decir, por decirlo, al lenguaje nosotros, o sea, vulgo es que tuvo que doblar las manitas el presidente. Y de hecho ahí pues lo cuestionaron algunos, ¿sí? Eh, enemigos, pues, de la nación, pues diciendo que no, que pues se prestaba también a él a la corrupción o al chantaje. O sea, pero sí, ya están estas bandas casi, casi tirándole al terrorismo, profe. Ese es mi punto. Pues sí, en realidad es que sí, porque aquí el delito está estipulando que aquel que emplea armas o fuego Sí, para hacer presión al gobierno o a sí, la sociedad, o sí, bien para fundar el terror, ¿no? O sí, miedo en la población. sí, Entonces, en este caso hay un miedo exacerbado, ¿no? Es decir, es una cuestión verdaderamente compleja con lo que pasó en Sinaloa. Fíjate cómo vamos a recabar del rescate. Vamos a ver algunos videos sí, que profe. así se generaron en aquel momento, y en donde pues obviamente pues generaron mucha preocupación en la población, precisamente por el tema de, de, este, del hijo del capo, ¿no? Es decir, cómo se dan estos actos y bueno, pues al final de cuentas, cómo podemos caer también en la intromisión de los delitos. Vamos a verlo tantito y regresamos. Sí, profe. Y ellos van a dar el informe. Pero hay que esperarnos. Vamos a esperarnos y ahí les van a informar. Vamos a verlo y para que estemos en la misma sintonía. Sí. Muy buenas noches, en punto. Un día muy intenso y con información, hay que decirlo, muy contradictoria. Por eso nos vamos a ir paso a paso. A las 5 de la tarde del día de hoy, fuentes del gobierno federal confirmaron en punto la detención de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Esto habría sido en un operativo conjunto de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Incluso, hay que decirlo, recibimos la siguiente imagen, presuntamente de Ovidio Guzmán, tomada el día de hoy detenido. Ovidio Guzmán López es hijo del Chapo Guzmán y de Griselda López, ahijado de Ismael El Mayo Zambada, el otro líder histórico del cártel de Sinaloa, y considerado además uno de los herederos operativos del cártel. En Culiacán, grupos de civiles armados, presuntos integrantes desde luego del cártel de Sinaloa, reaccionaron violentamente a esta detención, provocando balaceras, quema de vehículos y pánico, y además facilitando la fuga de 20 reos del penal de Aguaruto. Voy a ponerle pausa, Josué, y hay que revisar en este caso el tema del código. Entonces, vamos a ir sobre puntos claves. Aquí Sí. lo que nos están diciendo es que existe, en este caso, la función de armas de fuego o explosivos con un objeto. Fundar temor o terror en la población. Y dos, en presionar a una autoridad o a un particular. Yo pongo el ejemplo en el caso de lo que pasó en Culiacán, porque ahora yo te pregunto, ¿cuál fue la presión en el caso del Culiacanazo? ¿Sí te acuerdas? Sí. Que no detuvieran al hijo del Chapo. Ok, entonces, en este caso, este ejemplo que pasa en Culiacán es perfectamente el delito que se comete. Se comete el delito de terrorismo. Estos delitos, por ejemplo, la vez pasada que vimos el traición a la patria, ahorita vamos a ver el tema del terrorismo, son directamente delitos que atentan contra el propio Estado de Derecho y que vulneran a los tres órdenes de gobierno, es decir, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Poder Legislativo.
Entonces, lo que vimos hace un año, poquito más de un año, Sí, es casi, algo ¿no? que no habíamos visto en muchísimo tiempo en la historia mexicana y que particularmente atentó y presionó al propio presidente de la República. Entonces, encuadra la fracción primera en base a lo que estuvimos viendo en esta parte. Ahora, vamos a ver cómo se comete el delito en particular, cómo lo logran ejecutar y cómo se instrumentaliza para encuadrar en la primera fracción, en este caso, el artículo 139 del Código Penal Federal. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ahora, la segunda fracción es también un poco compleja porque te dice, al que acuerde o prepara un acto terrorista que pretenda cometer, si este se cometió o se haya cometido en territorio nacional, es decir, la planeación. En este caso, el acto del culiacanazo no es algo planeado, es un caso fortuito. Pero el hecho de que sea un caso fortuito también genera que al final de cuentas se ocupen actos o armas o explosivos para atentar o presionar al propio gobierno y obviamente un terror en toda la población. Vamos a ver qué es lo que pasó en los hechos y ahorita lo comparamos con el tipo penal. Empezamos con esto, que fue lo que afectó a la ciudadanía. Los papás. Los papás. Minutos después de las 4 de la tarde, tiempo del centro de México, usuarios de redes sociales comenzaron a reportar balaceras y presencia de hombres armados en distintas zonas de la capital sinaloense. Se vieron en la avenida Álvaro Obregón, la calle más céntrica e importante de Culiacán, donde se encuentran la catedral y el Hospital General. Agáchese. No manches. Allá están por atrás, por la calle de atrás. Echamos a agarrarme los pies a los dos. Atrás. Rájalo macizo, me jodaron, gema. En este momento nos encontramos en el desarrollo urbano Tres Ríos, donde apenas hace unos pocos minutos se registró un fuerte enfrentamiento a balazos. De manera casi simultánea, se reportaron enfrentamientos en la zona de la Fiscalía General del Estado, en el sector conocido como Tres Ríos. Minutos antes, a 4 cuadras de ahí, en el cruce de las calles Alejandro Avilés y Boulevard Manuel Romero, elementos del Ejército y la Guardia Nacional ingresaron a un domicilio donde se encontraba Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. La zona se ubica muy cerca de Fórum Tres Ríos, considerada una zona comercial y residencial de alto poder adquisitivo. La reacción de sicarios del cártel de Sinaloa fue inmediata. Hay una fuerte balacera en el sector de Avenida Universitarios y hay una balacera, un fuerte enfrentamiento en estos momentos. En Movistar tenemos buenas noticias para tu familia. Y no solo hablamos de esta familia, sino de esta, de todas. Por cada línea adicional. Me ganaron los anuncios, Josué. Lo Sí, pongo pasa, otra vez pasa. a correr. Sí, pasa, profe. Así como el pánico de los habitantes, que donde estuvieran, buscaban ponerse a salvo. Padre nuestro que estás en el cielo. Todos repitan, son creyentes, no tengan miedo. Confíen en Dios. Alaben a Dios. A familias enteras, la violencia los sorprendió en las calles de una ciudad paralizada. No, está tirando. Aquí quédense. Aquí en el suelo. ¿Por qué en el suelo? ¿Por qué? ¿Ya se fueron? Vámonos. Hoy no, siguen tirando balazos, güey. Vámonos, sigan. Súbete, rápido. Rapidito. Rápido, mamá. Rápido. Pues siguen escuchando balazos, ¿no? Súbete. Había calles cerradas, bloqueadas con vehículos de la delincuencia, autos incendiados, hombres organizándose con la intención de sembrar el caos.
La violencia llegó hasta zonas más alejadas del centro, como el Jardín Botánico o la zona de la salida a Mazatlán. Ahí está un chaval muerto. Ay, no vamos. Hasta la próxima. No te güey. Estos son los tíos. Explíquense todos. La alerta se extendió incluso al cuartel militar de Culiacán. ¡Ey! Váyanse. Toda la barda, desplíguense. Pero no se vayan a pegar la barda. Busquen en qué cubrirse y estén atentos. ¡Ey! Córrese, Juan, córrese. Hacia el fondo. Hacia la puerta. En el colmo del caos, se reportó la fuga de al menos 20 internos del penal de Aguaruto. Oh, mira, nos liberaron. Se los están llevando. No, pero la camioneta los está liberando. Mira, ahora que el carro. Ven con rifle, están llegando carro. No nos podemos salir. Fue hasta las 6 de la tarde con 57 minutos tiempo del centro que el gobierno de Sinaloa hizo un llamado público a la calma. Pidió a la población no salir a las calles y estar pendiente de avisos oficiales. Al mismo tiempo, instituciones educativas y deportivas anunciaron suspensión de actividades para este viernes. Imágenes hoy de Culiacán, Sinaloa, ya a las 6 de la tarde con 21 minutos, al llegar al aeropuerto de la Ciudad de México para tomar un vuelo rumbo a Oaxaca. Se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la situación que se estaba viviendo en Culiacán. Esto respondió. Vamos a informar más tarde. Lo va a hacer el gabinete de seguridad. Están reunidos y ellos van a dar el informe. Pero hay que esperarnos. Vamos a esperarnos y ahí les van a informar. ¿Fue operación de la Sedena nada más? Les van a informar más tarde. 8:28 de la noche, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal publicó un video en el que aparecen los integrantes del Gabinete de Seguridad Nacional encabezados por Alfonso Durazo, quien dijo lo siguiente. El día de hoy, a las 15:30 horas, una patrulla integrada por 30 elementos de la Guardia Nacional y Sedena se encontraba realizando un patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando fueron agredidos desde una vivienda. El personal de la patrulla repelió la agresión y tomó control de la vivienda, localizando en su interior a 4 ocupantes. Durante dicha acción, se identificó a uno de ellos como Ovidio Guzmán López. Lo anterior generó que varios grupos de la delincuencia organizada rodearan la vivienda con una fuerza mayor a la de la patrulla. Asimismo, otros grupos realizaron acciones violentas en contra de la ciudadanía en diversos puntos de la ciudad, generando una situación de pánico. De salvaguardar el bien superior de la integridad y tranquilidad de la ciudad, de la sociedad culiacanense. Los funcionarios del Gabinete de Seguridad acordamos suspender dichas acciones. Igualmente, tomamos la decisión de trasladarnos a la ciudad de Culiacán para conducir personalmente las acciones correspondientes. El gobierno ratifica su compromiso de continuar su lucha contra la criminalidad hasta alcanzar la paz y la seguridad de todos los mexicanos. Muchas gracias por su atención. Desde luego nos llamó poderosamente la atención que hablara de que acordaron suspender dichas acciones. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo nosotros seguíamos recibiendo la confirmación por parte de elementos que participaron en el operativo que estaba detenido justamente el hijo del Chapo. Por eso logramos hablar con el secretario Durazo cuando se encontraba ya al interior del avión que lo está llevando a Culiacán. No había despegado aún aquí de México. Me dijo el secretario Durazo que efectivamente habían entrado a una casa donde estaba el hijo del Chapo, Ovidio Guzmán López, pero que al sentirse en inferioridad numérica habían optado por retirarse sin el detenido. Esto fue lo único que me dijo. Sin embargo, minutos después de esta conversación, la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, cuestionó en Twitter qué significan las palabras de Alfonso Durazo, que soltaron al hijo del Chapo, que suspendieron. Vamos a poner una pausa. Ahora yo te pregunto, en este caso, Josué, sí, profe. ¿se cumple el requisito
que se está poniendo aquí en la primera fracción del 139, presionaron a la autoridad o a un particular? Sí, desde luego que sí, profe. Porque en este caso, recuerda que al final de cuentas se suspendió una detención que ya habían realizado, ¿eh? Sí. Ahí es cuando te das cuenta, incluso sobre estos delitos que atentan contra la propia soberanía, que a veces el estado de fuerza puede ser muchísimo más fuerte, de manera instantánea, no prolongada en el tiempo, no continuada, pero de manera instantánea, que el propio estado de derecho. Entonces, en este caso, conforme yo iba diciendo, es una situación verdaderamente compleja. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo y lo que estamos enfrentando actualmente son precisamente estos delitos que atentan contra el propio Estado de Derecho. Entonces, en este caso de las imágenes que vemos, se tuvo que tomar la decisión de abortar un operativo que ya estaba planeado. ¿Pero por qué se abortó? Porque este grupo delincuencial superó en número a los elementos que habían acudido a dicho operativo. Y no estamos hablando de pocos elementos, eran 60 elementos los que llegaron al lugar y que literalmente, pues, al momento de la detención, ellos dijeron, ya la hicimos, ya lo detuvimos, nos vamos a ir y vamos a llevarlo a la Procuraduría. Falso, no se dio así. Y digo falso porque lejos de poder de llevárselo, ahora los secuestrados eran los propios elementos que habían acudido al operativo, para que nos percatemos ahora de la magnitud de la cual estamos hablando y de la capacidad de respuesta, lo cual genera pues cierto temor, ¿no crees? Porque imagínate, sí. No sé si te acuerdes, también un caso en Guadalajara, donde un comando, a través de un lanzagranadas, logra derribar un helicóptero del ejército hace por ahí de 2015-2016 por parte de otra organización criminal. No sé si te acuerdas de eso. Sí, sí me acuerdo, profe. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en realidad el Estado de Derecho en estos casos se está viendo vulnerado y se está viendo violentado por la practicidad que está generando en este caso la propia violencia o la propia delincuencia organizada, lo cual pues es ya bastante complejo, porque no es posible que tengamos estas comisiones de delitos en realidad. Entonces, este es uno de los delitos que hoy frecuentemente se está generando. Ahora, fíjense, el delito se ha cometido en contra de un bien inmueble o acceso al público, que genera un daño o perjuicio a la economía nacional, o la comisión de delitos que de alguna manera retenga a un rehén como persona, ¿no? Ahora, también es delito ¿qué? No solamente es delito la comisión de los actos, sino también es el financiamiento al terrorismo, aquel que da el dinero para que se financien. Este tipo de actos también se considera como delincuente. Por ejemplo, dice el 139 cuáter, se impondrá la misma pena señalada en el artículo 139, es decir, de 15 a 40, sin perjuicio de las penas que corresponden a los demás delitos que resulten, al que por cualquier medio que fuere, ya sea directa o indirectamente, aporte, recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza con conocimiento de que serán destinados a financiar o apoyar actividades de individuos o organizaciones terroristas, o para ser utilizados o pretenden ser utilizados directa o indirectamente, total o parcialmente, para la comisión en territorio nacional extranjero de cualquiera de los delitos previstos en estos ordenamientos, que en este caso es terrorismo. Al que aporte dinero también está detenido en este caso por esta comisión de delitos. Entonces, ahora fíjense, del Código Penal Federal los siguientes, es decir, quien aporte dinero a qué delitos. 1, terrorismo, sabotaje, terrorismo internacional y ataques a las vías de comunicación. Estos son los delitos que de alguna manera también están generando bastante situación y que hoy en día aparentemente, a pesar de que no eran comunes, hoy se están volviendo comunes. Pero este es uno de ellos, el tema del terrorismo. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? No solamente es el terrorismo, bueno, ya veíamos el tema del sabotaje y el tema de la rebelión. Entonces, vamos a ver vamos a poner como sabotaje.
y está previsto en el artículo 140. Y fíjate bien lo que dice el tema del sabotaje. Se impondrá pena de 2 a 20 años de prisión y multa de 1,000 a 50,000 pesos al que dañe, destruya, perjudique o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos y funciones de dependencias del Estado. Bueno, yo te pregunto, ¿has escuchado hablar acerca de la toma de casetas? También, profe, a veces son los alumnos o disque son pseudoalumnos que dicen ser estudiantes, van y toman las casetas, paran los autobuses, amenazan Muy al estilo del CENTE en Oaxaca y Guerrero, ¿no? Y Chiapas también, son los iguales. Los 3 estados, ¿no? Que Los 3 tienen ahí la estados ya, Nacional de con todo Trabajadores. y Michoacán. Sí. Sí, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues esto también se considera delito, es sabotaje. Ahora, incluso las dependencias del Estado. Actualmente hay una dependencia del Estado que está tomada en la Ciudad de México por mujeres. ¿Ya te acordaste cuál es? No, profe. ¿No son las casetas? No, actualmente hay una dependencia en la Ciudad de México nacional que fue tomada. Es decir, también estos se consideran actos y delitos de sabotaje. Ese sí no lo vi. Vamos a ver esto para que te des una refrescadita en la memoria. Se tomó la Comisión Nacional sobre Derechos Humanos por estos grupos feministas. Llegaron, sacaron a los servidores públicos y se metieron ellos. Y están vendiendo el arte que en realidad le pertenece al Estado. Entonces, estas personas también están cometiendo ese tipo de delito, el delito de sabotaje, porque como tal están irrumpiendo en órganos constitucionales e institucionales por parte del Estado. Vamos a verlo. Toma de la CNDH. ¿En este año sucedió, profe? Pasó hace 3 semanas. ¿No lo viste? No. Fíjate, nada más para que te des cuenta. La sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sigue tomada por familiares de víctimas de la violencia de género. Jorge Becerril, ¿nos tienes la información a detalle? ¿Sí te aparece a ti en tu pantalla? Sí, me aparece, profe. Te saludamos, buenas tardes. ¿Cómo estás, Marilena Mesa? Así es, gracias. Y son 72 horas de que estas mujeres han tomado este inmueble, es el número 60 y 62 de la calle de República de Cuba, aquí en el corazón del centro de la Ciudad de México. Ahí vemos en imágenes de Pedro Rivera todo lo que está colocado en el exterior, todas estas demandas, tanto en papel como en pintas, como en lonas. No se ha acercado todavía nadie de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos en estos momentos o el día de ayer a platicar con estas personas. Ayer, a 48 horas de tomarlas, bueno, pues fueron prácticamente se marcharon o fueron sacados elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que custodiaban este inmueble. La molestia de estas mujeres es, la molestia de estas mujeres es que cuando vinieron a tratar de pedir el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debido a que las diferentes fiscalías en los estados como San Luis Potosí, como en la zona de Tamaulipas, donde han asesinado a las hijas de estas mujeres, bueno, pues simple y sencillamente como no hicieron, a decir de estas personas, su trabajo, pidieron el apoyo de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y aquí les comentaron esa... ¿Ya viste cómo dejaron las instalaciones? Sí, todas pintadas. Y adentro, obviamente, están este grupo de mujeres, y obviamente, como lo están diciendo en el reportaje, sacaron a los servidores públicos. Bueno, esta actitud perfectamente encuadra en el delito de sabotaje, son delitos federales. El mismo de aquí. Son delitos federales, entonces, ¿por qué no ha actuado la autoridad en consecuencia? Porque en este caso estamos frente a la comisión de un delito. En realidad, tocaría tomar las instalaciones por la fuerza y meter a procedimiento a las personas que hayan cometido este tipo de conducta. Bueno, no se ha realizado porque como tal, en este caso la autoridad no ha querido actuar, esa es la verdad. Por benevolencia no han querido actuar, pero la ley está facultando, y la ley está facultando que se encuadre en el tipo penal de sabotaje a estas mujeres que tomaron las instalaciones de la CNDH. Y bueno, no es la primera vez que quieren hacer esto, ¿no? O sea, ya
en algunos otros estados. Yo me acuerdo, por ejemplo, no sé si te acuerdas del conflicto en 2006 en Oaxaca con la APO, ¿sí te acuerdas de eso? Sí, un poquito. Cuando logran quitar al gobernador de Oaxaca, y Sí. esta organización, pues precisamente lo que quería era la toma pues ahora el control, ¿no? Que ejercía como tal el gobernador. La única diferencia allí, por ejemplo, yo me acuerdo en el 2006 cuando fue lo del el conflicto en Oaxaca con la APO, por cierto, ese año incluso se suspendió la Guelaguetza, Ajá. ahí el gobierno, todavía, si mi memoria no me falla, fue por ahí de 2006, no recuerdo si estaba todavía Vicente Fox o ya estaba Calderón. Creo que todavía estaba Estaba Vicente Calderón. Fox. Estaba Fox, porque Calderón llegó por ahí del 1 de diciembre del 2006, ya hasta el final. Ah, sí, porque la Guelaguetza creo que es en junio, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasó en aquellos? No sé si te acuerdes, ahí el que tomó partido fue el presidente Vicente Fox Quesada, porque como tal el gobierno de Ulises Ruiz, que era el que estaba encabezando el gobierno de Oaxaca, ya tenía tomada todo. Habían tomado la Secretaría de Gobernación, tomaron al propio Tribunal de Justicia del Estado, tomaron el Poder Legislativo, es decir, ya estaba prácticamente raptado todas las instituciones del Estado. Y ahí es Ya era cuando ingobernable. Fox decidió literalmente mandar a toda la fuerza del Estado en nivel federal, y es como pusieron orden en Oaxaca. Pero en este caso, bueno, sí fue un caso extremo porque el APO, si mi memoria no me falla, duró como 4 o 5 meses, casi pegándole al medio año con la toma de las instalaciones de los poderes del Estado tomadas, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, ahí quien ejerció el Estado de Derecho fue Fox y dijo, no, hasta aquí, y bueno, sí llegaron con uso de la violencia, ¿no? Es decir, el mando, el que se ejecutó por parte del presidente fue regresar las instalaciones a los poderes del Estado. En este caso, lo que estamos viendo con el presidente Andrés Manuel es que él no quiere llegar a estos extremos. Sin embargo, bueno, ahora te pregunto a ti y yo voy a dar mi propia respuesta. ¿Tú consideras que en realidad hay que tratar a las personas con mucha permisión o hay que aplicar el Estado de Derecho que incluye el estado de la fuerza para obviamente establecer el orden pues en contra de estas personas? ¿Tú qué piensas? Pues en mi punto de vista, así como es que está sucediendo, ahorita en el país está sucediendo algo así como vi una película que se llamó El Experimento hace un tiempo, y cuando quieren, en México está como en esa película, es como una cárcel, es así, en México hay gente que se porta mal y gente que quiere hacer las cosas bien. Entonces, gente para mí lo que están haciendo es, y ojalá yo no sé mucho, pero yo creo que lo que están haciendo es portarse mal adrede, porque los grupos anarquistas de mujeres, los grupos también terroristas, sabemos que quienes estuvieron detrás de toda este engaño durante mucho tiempo que fue Peña Nieto, fue pues Felipe Calderón, pues tenía nexos, aunque diga que no, para mí sí tuvo nexos con ellos. Entonces, yo veo un panorama de que, aunque no lo quieran ver muchos, o yo lo veo así, hay un panorama en la siguiente forma, de que Calderón tiene nexos aún, porque el que es siempre. Entonces, los grupos terroristas de mujeres o anarquistas también están siendo, para mí están siendo, todo esto es un engaño, es una provocación. ¿En qué sentido? De que están siendo financiados, maiciados, pues de otra manera, por quienes, por los que han ostentado el poder durante mucho tiempo, tienen dinero. Yo me refiero al PRI, al PAN, al Fox, al Felipe Calderón, al Peña Nieto y a Salinas de Gortari. Ellos tienen mucho dinero y tienen suficiente como para poder financiar a grupos, e incluso también, pues meto también aquí no nada más a los terroristas, no nada más a los vándalos, a los bandas, sino a los que vienen también, que es que quieren entrar a Estados Unidos pasando por México. Yo creo que por ahí hay un dinero, o hay dinero que les dan
con el único fin de que se porten mal. Eso de pintar, golpear, romper vidrios, es claramente para mí una provocación al jefe del Estado. Entonces, ¿qué es lo que intentan ellos? Que están acostumbrados a mantener, o han vivido siempre pues del erario público. Son los políticos corruptos que nomás simulan, o se han simulado. Entonces lo que buscan es desestabilizar. Entonces, si nos portamos mal, rompemos vidrios, hacemos que nos detengan, estamos atentando contra el Estado. Y yo creo que el presidente lo que está buscando es tranquilizarse. Aunque tenga todo el derecho y la ley lo faculte, ellos lo que quieren es poner en tela de juicio sus palabras del presidente a la no violencia, al diálogo, a la razón, y al hacerlo así, lo que van a buscar, o lo que buscarían ellos es decir, ya ven, como si es un gobierno represor, como los anteriores. Entonces, así van a quitar o tratarían de buscar que la imagen del Ejecutivo quede por los suelos. Por eso es que el Ejecutivo no es que no tenga derecho, no lo faculte o no le dé la ley el derecho para hacerlo. Sí, pero preferible para él o para esta transformación que aún no todos los mexicanos han entendido. El talento, la mano magistral de este presidente, yo ahorita ya lo empiezo a visualizar. Entonces, eso es quienes sí son enemigos, no de él, porque él se va a ir, son enemigos de México. Entonces, ellos quieren como de lugar financiando a estos grupos, ya sean terroristas, ya sean anarquistas, mujeres, también emigrantes, hacer parecer que el gobierno que actualmente tenemos es un gobierno como el anterior. Ese es mi punto de vista, profe. Es una situación compleja. Ahorita que comentabas acerca del financiamiento, yo estuve estudiando un poco acerca de precisamente de estos grupos feministas en México, y ya hay un señalamiento directo por parte de la jefa de gobierno, Sheinbaum, o Sheinbaum, no sé cómo se pronuncia su apellido, acerca de que hay un empresario que está financiando la toma de protesta en el caso de la CNDH. Y en el caso de las marchas, estas marchas de grupos feministas, ya por ahí hay una línea de investigación en donde hay financiamiento del Grupo de México Libre, que precisamente le pertenece a Felipe Calderón Hinojosa. Sí, a Calderón, que es el que está... A veces en realidad lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, estos grupos que buscan el tema del proaborto, el tema de la igualdad y paridad en el tema de géneros entre hombre y mujer, se están excusando en realidad en una causa justa, para, obviamente, porque es una causa justa, obviamente, lo que ellos están pidiendo, obviamente también incursionar o darle pauta a un sentido político que obviamente es quien está financiando estos grupos. Vamos, yo, por ejemplo, te seré sincero, yo no logro comprender cómo, por ejemplo, en la última marcha feminista, llegan chicas, ¿no?, con martillos, pues y golpean a las mujeres que también son mujeres. Son mujeres. Ahora, no hay un estado represivo porque precisamente la jefa de gobierno, si hubiera querido ser represivo, hubiera mandado varones, ¿no? El grupo de granaderos varones no lo hizo, mandó a mujeres. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues bueno, varias elementos golpeadas con martillos en la cabeza, en el cuerpo. ¿Tú crees que eso en realidad puede tener algún tipo de justificación? Para mí no. Definitivamente no, profe. A pesar de que ellas se excusan en que hay mujeres violadas, en que hay mujeres asesinadas, para mí no, porque así como ellas argumentan tener igualdad y paridad, pienso que dentro de estos grupos feministas hay mujeres con mucha capacidad intelectual, capaces de poder generar iniciativas de reforma al Congreso. Vamos, y si son un grupo numeroso, yo creo que sí juntan el porcentaje que la Constitución les está dando para, en este caso, promover la iniciativa de reforma. No lo han hecho. Entonces, ellas excusan su violencia en decir, pues bueno, nos toca a nosotros ser violentas. Entonces, bueno, por ahí, incluso en esta última marcha que hubo el día domingo, hay una persona de la tercera edad, imagínate, de la tercera edad, que va pasando por la calle
y literalmente lo agreden, y el señor grita, no he hecho nada, no les he hecho nada, ni les he dicho nada. Y las chicas les dicen, no importa, es hombre. O sea que ahora, ¿no? El hecho de ser hombre significa ser una agresión para este grupo de feministas extremistas, y a mí me parece que es un concepto incorrecto que el que están teniendo, desde mi punto de vista, a pesar de que ellas sigan diciendo que es permitida la violencia. Entonces, pues yo creo que en realidad la causa, el derecho que ellos están pidiendo es justo. Lo que no me parece justo es la vía con la cual quieren conseguirlo. Porque si en ese el uso de la violencia, pues yo aplicaría las letras y la frase, no sé si te acuerdes de, por ejemplo, el presidente Gustavo Díaz Ordaz en la matanza del 68, ayer que precisamente se celebraron un aniversario luctuoso más, ¿no? En cuanto a que decía el presidente Díaz Ordaz, hemos tolerado, ¿no? Hasta extremos criticables, así decía el discurso. Ajá, ¿no? Ajá, sí, así decía. Todo tiene un límite, ¿no? Dice, pero todo tiene un límite. Ahí yo creo que sí hubo un exceso de la fuerza, porque las marchas de estudiantes en el 68, con el pliego petitorio que ellos expulsaban, en realidad nunca ejercieron violencia, las marchas eran pacíficas, ¿no? Es más, por ahí una marcha completamente muda, y les ejercieron represión, pero al final de cuentas, ellos nunca atentaron contra un policía, nunca atentaron contra el Estado, contra el propio Estado. Ahí por eso, ahí considero que sí hubo un exceso de la fuerza, porque no hubo agresiones, y aún a pesar de ahí el presidente decidió mandar al ejército, obviamente para ejecutarlos. Bueno, en este caso, con el caso de las mujeres, pues no vamos a llegar al extremo de matarlas, porque no es posible, ¿verdad? Eso sería prácticamente violentar el artículo 22, el artículo 20, 21, 18, 19, incluso de la Constitución, donde habla acerca de la prohibición de las penas, el tipo penal, el procedimiento, la jurisdicción y lo demás. Pero sí considero que ante este tipo de protestas, pues sí vale la pena ir un poco a las teorías, por ejemplo, que marcaba Hobbes en el libro de Leviatán, y por ejemplo Maquiavelo en el libro del Príncipe, ¿no? Que todos leemos cuando vemos teoría del Estado, ¿no? En donde decían los dos grandes autores de teoría del Estado, el Estado tiene que tener fuerza, y cuando la paz se pone vulnerable, el Estado tiene que mostrar ese estado de fuerza y de violencia para recuperar el orden. Entonces, yo creo que ante este grupo de feministas están en todo su derecho de manifestarse. Yo considero que la causa es justa. El tema del aborto sí se les tiene que permitir. El tema de la paridad, el tema de la equidad, a mí me parece algo justo, porque al final de cuentas también hemos de reconocer que venimos de un México muy machista, y que de alguna forma sería darles justicia social a estas mujeres que se han sentido vulneradas. Pero en lo que no estoy de acuerdo es que ejecuten o que hagan estas exigencias. Solamente imagínate, en este caso les mandan granaderos mujeres, precisamente para no violentar el Estado de Derecho, para no violentar su seguridad, para no exceder en el tipo de la fuerza, y ellos llegan con martillos, con bombas molotov, prenden. O sea, tú dices, bueno, aquí sí es donde aplica, ¿no?, las palabras del presidente Díaz Ordaz, ¿no? Hemos tolerado hasta excesos criticables, pero todo tiene... ¿No crees? Sí, nada más que ese sí es correcto, lo que usted está diciendo, profe, es correctísimo. Pero qué bueno que yo creo que ahí se ve para el pueblo de México, o algunos que observamos, decimos, pues violencia con violencia genera más violencia, y es una situación de nunca acabar. Entonces, lo más prudente, lo más correcto es mejor ignorar y tratar de no caer en el juego que ellos están, porque para mí precisamente todo esto se está moviendo así, porque el pueblo de México está exigiendo que se le haga juicio a los expresidentes. Y aparte, ¿no crees, Josué? Eso ya sí, profe. sería una situación. Pero sobre lo que estamos comentando, yo considero que sí, yo apoyo la postura de estas chicas. Yo considero que sí se debe de despenalizar el aborto y se les debe de permitir a las mujeres, pero lo que no estoy de acuerdo es en la forma en que lo están generando. Ellas dicen que, pues bueno, no hay formas porque el Estado no les da las retribuciones, y la verdad es que también eso tiene que ver con el Estado de Derecho. Entonces, muchas personas también tienen que comprender que, bueno, si quieren en realidad justicia, hay que contratar abogados. Las personas no lo quieren hacer, quieren todo, en este caso, de manera gratuita, y eso es precisamente en donde empiezan los choques. Bueno, también hay profesionales del derecho que ocupan, que llevan a cabo investigaciones, que te formulan teorías del caso, que van, que juzgan, o sea, ¿me explico? Y eso es a lo que ellos no quieren entrar. Ellos simplemente quieren que el Estado cumpla con toda esa situación, sin que ellos tomen el papel primordial
pues también que implica la cultura de la denuncia, porque también hay muchas mujeres que no denuncian, ¿no? Y eso también está mal, ¿no? O sea, el hecho de cuando pasa este tipo de cosas, pues bueno, denunciar, pero pues bueno, son situaciones que yo no comprendo de estas muchachas, pero vuelvo a repetir, yo estoy a favor del tema del aborto, estoy a favor de la equidad, del tema de la paridad, estoy a favor. Lo que no estoy a favor es en cómo quieren conseguirlo, porque al final de cuentas, bueno, yo creo que este gobierno no las va a reprender, pero va a haber recuerden que los gobiernos no siempre son eternos, este presidente va a durar 6 años hasta ahí, y no sabemos si el próximo tenga tanta tolerancia, porque al final de cuentas, la ley faculta al que se aplique el estado de fuerza, la ley lo faculta, que no lo quiera aplicar es diferente, y es precisamente lo que pasa con el presidente actual, la ley le faculta que aplique ese estado de fuerza, sin embargo el presidente dice, no lo quiero hacer. Entonces, es un tema de voluntad, no un tema de ley, porque si fuera por la ley, sería aplicación del estado de fuerza y, en este caso, integración de carpetas de investigación por los delitos que se están cometiendo. Y le guste a quien le guste. Le gusta a quien le guste. Ya vimos uno, que es el tema del sabotaje, y ahorita vamos a ver otro, el tema de la rebelión. ¿En qué consiste la rebelión? Y dice el artículo 132, se aplicará la pena de 2 a 20 años de prisión y multa de 5,000 a 50,000 pesos los que, siendo militares en ejercicio, con violencia y uso de armas, en ejercicio con violencia, uso de armas, traten, 1, abolir o reformar la constitución política, 2, reformar, destruir o impedir la integración de las instituciones constitucionales de la federación o su libre ejercicio, 3, separar o impedir el desempeño de su cargo o alguno de los altos funcionarios de la federación, mencionados en el artículo 2 de la Ley de Responsabilidades de Funcionarios y Empleados de la Federación. Ahora, separar o impedir el desempeño. Y aquí dice, el que no siendo militar, o sea, la sociedad normal. Ahora yo te pregunto, ¿quién de los grupos que ahorita se están manifestando quiere destituir al presidente? De los grupos que se están manifestando, es Frena. Ok. Ve esta parte, la tercera fracción. Separar o impedir el desempeño de su cargo a alguno de los altos funcionarios de la federación, es decir, de los 3 poderes de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora yo te pregunto, leyendo el 132 fracción 3, ¿los de Frena no están cometiendo, en este caso, la rebelión? Pues sí, están encuadrando, porque ellos lo que buscan es separar al poder, y ¿sabes qué está pasando? Hay un delito que está previendo este tipo de actitudes, porque hablas de los no siendo militares, militares, o sea, la población civil, nosotros no somos militares. Entonces, pues bueno, ya te das cuenta de la trascendencia, hasta dónde llega la tolerancia del actual mandatario. Sí, y aún así no... Porque el estado de fuerza y el estado de derecho faculta al presidente para impedir este tipo de situaciones. No lo ha querido aplicar porque de verdad es muy benevolente, ¿eh? Pero hubiéramos tenido otros y créeme que ya hubieran ejecutado el estado de fuerza. Yo te pregunto, y bueno, tú que eres más grande que yo, Josué, ¿cuántos años tienes? 51. Ok, Josué, en esta parte, a ti te tocó ya estar veinteañero en la época de Carlos Salinas, ¿cierto? Sí. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que este tipo de manifestación de querer separar al presidente hubiera sido ejecutable en el gobierno de Salinas? No, luego se los hubiera enchilado, profe. ¿Te acuerdas cuando vino el levantamiento del 94 con el ZLN, cuando la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio? Sí, claro que sí me acuerdo todo eso. El presidente con el ejército. No, pues los subió, los dejó que caminaran sobre los paisanos que pues casi 8 días a 10 días, y luego ya para no verse mal ante las Naciones Unidas, ante el mundo, ya sacó la ley de amnistía, Salinas de Gortari. Pero la realidad... Eso que tú comentas es muy, muy importante, porque ¿qué fue lo que hizo el presidente de Salinas? Primero lo mandó al ejército, ¿no los mató ahí en San Cristóbal? De hecho, desde antes, cuando el levantamiento armado, yo estaba en Chiapas, profe, en ese tiempo. ¿En qué parte de Chiapas estabas? Estuve en el estado mayor. Cuando ¿En qué municipio estabas de Chiapas? Y ahorita le platico un poquito. Entonces, estuve en el estado mayor y ya teníamos información en la 31 zona militar
en los municipios de Ocosingo, Margaritas, San Cristóbal, se estaba gestando una especie de ejército que estaba entrenando gente. Ya no me acordaba que tú habías sido militar, ¿verdad? Sí, yo le platiqué pues que yo había sido militar. ¿Cuánto tiempo estuviste en la milicia? Como 6 años por ahí así. Ok, ¿llegaste a ser sardo o llegaste a tener algún otro puesto, algún otro cargo? Estuve alrededor de 6 años, a 7. Yo egresé de la Escuela Militar de Clases de las Armas de acá de Puebla. Ah, la que está aquí por no sé si en aquel entonces estaba igual, aquí por el Paseo Bravo y la Reforma. Sí, en ese tiempo. Entonces, profe, de ahí yo egreso, salgo como sargento segundo y me mandan para Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez. En ese tiempo, en ese entonces, yo pasé comisionado y fui a dar al 46 Batallón de Infantería. Pero por no sé a qué se debe, aras del destino, quién sabe qué sea, pero me comisionaron por un tiempo en el Estado Mayor. Estaba, cuando reunimos en la sección segunda, reunimos la información de que se había levantado pues una especie de inconformidad y ya habían este grupo. Entonces, realmente empezaron a entrenar gente. Y el presidente de la República, licenciado, bueno, no, licenciado, ya me cae gordo, el Salinas de Gortari, ya sabía de esto, ya tenía información, ya le habíamos informado, él sabía. Pero cuando fue el 2, que fue el 2 de enero, no, el 2 de diciembre, por ahí de esas fechas, que se levantaron en armas, ya se le había informado esa misma noche, en la madrugada, en la noche, se le estaba informando al presidente de esto, que estaban balaceando, tirando balazos y que habían bajado grupos a Ocosingo, Margaritas, San Cristóbal, a hacer fuego y a declarar la guerra al ejército. Es entonces, que el tema de San Cristóbal y todo eso es prácticamente en la frontera que está por Belice, ¿no? De Chiapas. No, profe. Ocosingo sí es la frontera, pero es selva. Margaritas también. O sea, toda esta parte es después de la selva lacandona, ya en la orilla o sea, ya prácticamente en la orilla de las fronteras con Guatemala y Belice, ¿no? Todavía queda, sí, es la frontera, estos municipios, Ocosingo sí es frontera, también una parte Margaritas, son nada más, pero realmente la capital las comunidades grandes o ciudad, ya podría decirse ciudades, están más al centro del estado. Prácticamente la línea fronteriza no es sobre la línea, los municipios de Ocosingo no están en la línea fronteriza, de ahí del estado la ciudad, hacia la línea fronteriza, pues estamos hablando de 3 a 4 horas todavía para la línea fronteriza. Pero bueno, o sea, para que nos demos cuenta cómo es que ha funcionado el poder anteriormente. Ahorita yo creo que concluimos en eso. El presidente actual es muy benevolente porque el Estado de Derecho sí lo faculta. Demasiado. O sea, y la actual legislación sí lo faculta para que ejerza el estado de fuerza. No lo ha querido hacer. Y eso en realidad habla muy bien de él. O sea, habla muy bien de él porque por benevolencia, no les he hecho nada. Pero si aplicáramos el Estado de Derecho, híjole, imagínate cómo hubiera respondido Salinas en el levantamiento. Los mandó a matar. Y después de que los mandó a matar, ahí fue cuando ya manda Camacho Solís en los acuerdos de paz, que es cuando ya se reúne Marcos, el subcomandante Marcos con Camacho Solís. Y también Camacho Solís accede en aquellos años por el conflicto que ya existía con Colosio para la elección presidencial, que ya el presidente había dado el voto para Colosio, que bueno, al final también lo termina traicionando, aunque hubo por ahí, ves que hay teorías, ¿no? Pero creo que el conflicto que dio muerte a Colosio es el conflicto que tuvo con Raúl Salinas de Gortari en aquella reunión dentro de Palacio Nacional, donde le terminó, pues dicen que hasta mentando la mamá al hermano del presidente, porque no quería ejecutar todavía las acciones del actual presidente Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, pues ya la historia posterior ya la conocemos, ¿no? Lo matan en Lomas Taurinas, allá en Baja California. Bueno, al final sale Zedillo, que en realidad Zedillo también se pelea con Salinas, porque Zedillo es quien mete a la cárcel a Raúl y Salinas tiene que salir huyendo para estos países nórdicos, ¿no? Noruega y estos como ahí no hay tratados de extradición,
pues no lo podían mandar a traer y pues ahí se decidió refugiar, ¿no? Hasta que regresó en 2003 con Fox, ¿no? Ahí fue cuando regresa, y bueno, ni más cosas que podemos estar hablando, ¿no? Y ya lo sabemos. Que ya sabemos, ¿no? Fíjate que eso es algo que a veces me causa mucha risa de los actuales grupos, por ejemplo, de Frena, no saben que están cometiendo un delito, el delito de rebelión en base en la fracción tercera del 132 del Código Penal Federal. Pero aparte de que no saben, en realidad es que también están ejercitando o están jugándole a la benevolencia del presidente. Y honestamente el presidente ha sido muy benevolente hasta el día de hoy. Y a mí me parece que, bueno, como diríamos, ¿no? Ya hemos sido tolerables hasta extremos criticables, pero todo tiene un límite. Y bueno, la verdad es que yo sí estaría a favor en algunos casos de que se aplicara el estado de fuerza, principalmente con los grupos feministas. Ahí sí considero que sí se debe de aplicar la fuerza del Estado. No van a matarlas, obviamente, pero sí las van a integrar y les van a decir, vente para acá y ahora vamos a las carpetas de investigación y contrata a tu abogado y defiéndete en juicio para ver si de verdad quieres andar cometiendo otra vez las conductas que estás realizando, ¿no? Entonces, yo estoy a favor de que protesten, ¿no? O sea, si protestan, como quieran, ¿no? Claro. Más, por ejemplo, muchas de ellas se desnudan en la calle y hacen protesta y media. Bueno, no lo veo mal, porque al final de cuentas no se desnuden bien, profe. No afectan a terceros, ¿no? Pero ya cuando llegan con martillos y violentan a los varones que van pasando, cuando violentan a las mujeres que, pues en teoría también las van cuidando para que ningún otro grupo también quiera violentarlas a ellas, pues yo considero que ahí sí ya se debe de aplicar el estado de fuerza, pero bueno, no creo que lo veamos con el actual presidente, no creo. Todavía, siendo sinceros, yo opto porque llegue Brad en el próximo sexenio, pero yo creo que Brad sí no es tan tolerante, ¿eh? O sea, Brad, yo me acuerdo cuando llegó a la presidencia, a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, después de 2006 a 2012, porque prácticamente fue el pleitito que se aventó Calderón con el jefe de gobierno del Distrito Federal en aquel entonces. Brad era también duro, o sea, no es tan benevolente. Andrés Manuel se pasa de bueno, pero bueno, sí. ¿Qué es lo que pasa en secciones diferentes, no? Y bueno, tampoco estoy de acuerdo también con la benevolencia que tiene el actual presidente, no atacar al crimen organizado con el uso de la fuerza. Sí me parece que es bueno atacarlos por los estados financieros, pero yo también estoy de acuerdo en que pues ya, ¿no? Regresar a la época de Calderón y pues si los atacas por el estado financiero, mínalos, ¿no? Mátalos, ¿para qué los quieres? Pero ahí tendríamos que entrar con la ley de amnistía. Ahorita que tú hablabas acerca de la ley de amnistía de Salinas de Gortari, cuando los perdona de los delitos cometidos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el 94, yo creo que ahorita tal vez entraría la amnistía, pero para militares y Guardia Nacional, marinos, que ejecuten a personas en enfrentamiento, pero pues veo difícil que se llegue a dar esa reforma, ¿no crees? Pues sí, va a ser un poquito, pues ojalá que sí se logre, porque la verdad el pueblo que todavía estamos vivitos y que pasamos todo el periodo neoliberal, sí nos da coraje, y es el mismo sentimiento que tenemos nosotros, que actualmente somos ciudadanos y estamos ejerciendo. ¿Sabes qué pasa, Josué? Bueno, tú eres más grande que yo, pero has visto los procesos de transformación. A ti te toca prácticamente desde el gobierno de la Madrid. Quiero pensar que tienes conciencia desde los 80. Yo creo que tengo conciencia desde, no de la Madrid, tengo conciencia desde... ¿López Portillo? Más antes todavía, profe. Desde Luis Echeverría. Recuerdo cuando entregó, Luis Echeverría le entregó el poder a José López Portillo, todavía veía como pues me causaba miedo ese señor, y tuve la oportunidad en el 1974, cuando vino el presidente ya López Portillo, aquí a mi pueblo, a mi tierra, a un lugar que se llama El Porvenir, y vino a inaugurar en aquel entonces la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y Fomento de Especies Menores, aquí en Popocatla. Entonces, bajó el helicóptero, yo iba todavía en 4º año de primaria. Ya me contaste esa anécdota, que te saludó de mano el presidente, ¿no? ¿Qué me va a saludar de mano? ¿No te saludó? Como niño yo quería saludarlo, y el hombre ese con la patillota y un traje así como de militar, porque ni traje civil como el que usa usted, era una especie así como de casacas.
Entonces, pues yo al saber que era el presidente y todos mis compañeritas y compañeritos, pues nos acercamos al presidente, así la bolita de mi salón. Entonces extiendo la mano y este hombre agarra y me extiende la mano, pero para hacerme así a un lado. Claro. Y me enojé. Agarró su mano izquierda, porque yo estaba del lado izquierdo de él, y agarró su mano izquierda y me sacó. Yo me le puse de frente a estirarle mi mano y me saca de su camino. Y me dio coraje y se me salió y le dije, yo solo lo que quería pues era saludarlo. Y me dio coraje y se volteó el presidente y me quedó viendo de pies a cabeza. Me quedó viendo de pies a cabeza y me dijo, discúlpame, y me dio la mano. Pero yo me ofendí mucho con ese presidente. Desde ese entonces... Luis Echeverría, por cierto, ahorita que estamos hablando del 68, habría que recordar también que Luis Echeverría ejecuta el halconazo, ¿no? Cuando paga a los grupos porriles, también universitarios, para golpear a otros universitarios. Para golpear a otros, sí. O sea, exacto. Ese tipo de cosas que, bueno, a mí no me tocó vivir eso, ¿no? Yo nací en el 89 y me toca ya desde la negociación del Tratado de Libre Comercio, muy niño, porque en realidad esos procesos los viví, pero no consciente, porque era un niño, ¿no? Pero ya pues yo no sé por qué me fijaba mucho en eso. Los procesos que te van tocando, y yo creo que es algo que hoy la juventud no tiene, y yo creo que a lo mejor en eso coincidimos, Josué. Hoy la juventud lo que menos le interesa es la historia, y es patético, porque no comprenden qué es lo que está sucediendo actualmente y desde dónde viene la liga y la trascendencia de los sucesos actuales. Y eso es una de las cosas que de alguna manera hoy está peleando la educación precisamente en ese sentido, de que se recuperen los niveles de civismo, de que se recuperen los niveles de ética, de que se recuperen las historias, la historia oficial del Estado mexicano. Y es cosa que hoy lamentablemente, hoy a los chavos lo que menos les interesa es la historia. Es más, yo te voy a ser sincero, muchos de los chavos a que yo les estudio, que les doy derecho, muchos ni quieren litigar. La mayoría lo que quiere es como reyes, ¿no? Llegar a una oficina, ser godín, tener su sueldo y vestirse de traje y piensan que eso es lo máximo. Cuando en realidad estamos siendo fracasados y prácticamente alineamos el propio sistema. De eso hablaba Marx incluso en el libro del Capital cuando hace la crítica al sistema capitalista, habla acerca de la alienación del hombre. Entonces, sobre ese sistema es básicamente lo que estamos teniendo hoy en día. Hoy tú le dices a un chavo, ponte a estudiar y ¿qué te dice? No, mejor me voy a tomar, mejor me voy a causar excesos, ¿no? Porque ya no solamente toman, sino también se drogan, ¿no? Y hasta donde el cuerpo aguante. ¿Y qué es lo que está pasando? Estamos generando, o han generado los padres actuales, una bola de parásitos que lejos de que empiecen a producir, están consumiendo. Imagínate, ¿para qué quieres un jovencito que a los 15, 16 años ya es adicto a la piedra, ya es adicto a la cocaína, ya es adicto al activo, más el tema del alcohol? ¿Para qué lo quieres? Obviamente cuando sea grande, lejos de que sea productivo, va a ser un problema para la sociedad, porque no va a tener dinero, ni va a tener un trabajo, ¿y a qué va a llegar? Pues a robar para conseguir para la droga. Y eso es lo que está abundando hoy en la juventud a nivel nacional. Bueno, no solamente nacional, sino a nivel global, porque también si nos vamos a Sudamérica y Centroamérica, principalmente Centroamérica, también nos vamos a encontrar con el tema que estamos teniendo actualmente, el problema de los pandillerismos y todo ese tipo de problemáticas que también están afectando. Hoy, por ejemplo, tú le preguntas a un muchacho en el norte del país, ¿qué quieres estudiar? O ser como tu papá, ¿no? Y pues muchos te dicen, quiero ser como mi papá, narcotraficante, y dices, ¿qué onda, no? O sea, en lugar de que haya conciencia, hay en realidad una especie de desconciencia, de incertidumbre para la época venidera. Yo no sé si te acuerdas, incluso cuando empezó lo del huachicol por aquí en algunos municipios, ¿qué pasaba? Hidalgo. ¿Qué pasaba? Los niños también, ¿no? Yo quería ser huachicolero con mi papá, o sea, no hay conciencia como tal de lo que se está viviendo actualmente. Así es, profe. ¿verdad? Considero que esto viene por parte profe, si los jóvenes y los niños no les gustan la historia, no les gusta la política, no les gusta hablar de política, no les gusta hablar de sacrificio, ni política, ni historia, ni religión. ¿Es por qué? Porque creo que hay una fuerza por ahí, según yo, está oculta, que cuando a la gente le dan el enter, los niños le pierden el amor al inglés, le pierden el amor a la historia y le pierden el amor a la política. Deja de eso, mira, yo creo que nos vamos a cuestiones más básicas, ¿no? Ahorita que vamos a ver delitos sobre la seguridad pública,
Pero ya para terminar el tema sobre estos delitos de sabotaje, el tema de la rebelión, yo creo que hoy la juventud lo que menos tiene es patriotismo. O sea, a mí, por ejemplo, se me hace ofensivo, a mí, yo lo tomo como una ofensa. Cuando, por ejemplo, estás en una ceremonia y lejos de que saludes bien a la bandera, de que digas como tal el juramento a la bandera, los chicos empiecen a jugar o no tomen en serio el lábaro patrio. A mí, por ejemplo, me molesta, porque lejos de generar respeto a la nación, que al final de cuentas le debemos todo, yo le debo todo a este Estado mexicano, ¿no? Le debo trabajo, le debo a mis padres, le debo todo, ¿no? Hoy los chicos, por ejemplo, a mí me molesta mucho que, por ejemplo, no se sepan el himno nacional. Es ofensivo que un mexicano no se sepa el himno nacional, ¿no? Sí. O que alguien no se sepa, por ejemplo, el juramento a la bandera, ¿no? O sea, si tú te pones a pensar en esta situación, es ofensivo para el propio Estado mexicano. Al contrario, ¿no? Hoy, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que piensa hoy la gente en general? Pues necesito dinero y solamente piensan en el Dios dinero, pero nunca piensan en tal como, ok, pero también hay obligaciones que tenemos y la obligación principal es, obviamente en este caso, aprender al menos los lábaros patrios, o no vamos lejos, ¿no? En el caso de los varones, ¿no? Es obligatorio ir al servicio nacional o al servicio militar nacional. ¿Qué es lo que pasa con la juventud? No lo hago, ¿no? Y se les hace muy fácil no hacerlo, cuando en realidad es una ofensa a la propia patria que te está dando todo lo que estás teniendo en este momento. Pero hoy la juventud no lo comprende en esta magnitud que estamos teniendo, ¿no crees? Profe, sí, hay algo que quiero también decirle, no sé cómo lo ve usted, pero yo me está pasando lo de Hitler. ¿Qué te está pasando? Veo un cáncer y veo quién es el cáncer, en dónde está. Eso de generar el desamor a la patria, a los símbolos patrios, es una religión. Pues le digo que me parezco a Hitler. ¿Por qué? Porque esta religión prohíbe el respeto y prohíbe o pone en tela de juicio al Estado. ¿Sabe quiénes son, profe? Los testigos de Jehová. Bueno, en ese tema no podemos hablar, porque ese es un tema religioso, y recuerda que Sí. el artículo 24 nos establece la libertad de culto, sobre eso no podemos opinar. Entonces, no puedo continuar la secuela del comentario que me estás emitiendo por el tema del artículo 24. Pero, bueno, yo creo que ahí sobre lo que tú comentas sobre el estado de Hitler, yo recuerdo mucho, por ejemplo, el libro de Mi lucha de Hitler, cuando explica por qué crea el nacionalsocialismo. Y él obliga al alemán a estudiar historia. Y obliga al alemán a guardar respeto a la patria. Así y también dentro de la ideología de Hitler, ya tiene mucho tiempo que leí ese libro, decía, por ejemplo, ni marxismo ni judaísmo, ¿no? Que en realidad se refiere ni comunismo ni capitalismo. Ni comunismo ni capitalismo. Cuando él crea este sistema del nacionalsocialismo. Pero bueno, también con extremismos, ¿no? Porque Hitler también, yo creo que un extremo fue llegar a matar a los judíos, ¿no? Como otro extremismo fue, crear el ideal de la clase aria entre los alemanes puros, que eran obviamente blancos, ¿no? De ojo de color, y que si eras moreno, pues no podías ser alemán. Entonces yo creo que Hitler también cae en extremos en la Segunda Guerra Mundial en base a su ideología, pero bueno, yo creo que lo que falta en realidad en el Estado es amor a la patria. Por ejemplo, yo te digo, a mí me parece ofensivo, a mí personalmente me parece ofensivo que alguien no se sepa el himno nacional, que alguien no dé el juramento a la bandera, que alguien cuando estés en una ceremonia no saluda a la bandera, porque al final de cuentas debemos todo a esta patria, o sea, quieran o no, viven aquí, comen de aquí, ¿no? Trabajan aquí, y a lo mejor interrelacionan o se relacionan con personas también de aquí. Entonces, como para no llevar a cabo este respeto, yo creo que sí es ofensivo, al menos a mí me parece ofensivo. Yo creo que hoy la mayoría de jóvenes no lo ve así, lo cual me parece lamentable, porque precisamente al no conocer de historia, al no conocer de sistemas de patriotismo, están cayendo en lo que ya cayeron otros países, ¿no? Por ejemplo, hoy nos quejamos, ¿no?, de algunos delitos. Por ejemplo, si vemos el delito de trata de personas, si vemos el delito de corrupción de menores, el tema de delitos de alto impacto, que vamos a ver después, que son delitos sexuales, ¿qué es lo que está pasando? Pues estos delitos son comunes, por ejemplo, en Holanda, ¿no?, que en teoría es un país primermundista, y vamos a ver los niveles, por ejemplo, de trata de personas que existen allá, son altísimos. Y el consumo de estupefacientes en Europa también es altísimo, porque allá está legalizado. Así es. Entonces, muchos dicen, es que necesitamos ser como Europa. No podemos ser, porque allá, a pesar de que tienen la legalización, al menos tienen 2 licenciaturas. Aquí estamos batallando porque sacan la prepa. O sea, sí te das cuenta de la gran magnitud que tenemos de diferencia. O sea, no podemos compararnos con otros estados. Hay una gran diferencia en los sistemas educativos.
Y precisamente esta diferencia de estados educativos es lo que está generando de alguna manera que estemos o encontremos que no podemos adoptar ideas europeas al Estado mexicano, porque ellos nos llevan ventajas en las educaciones. O sea, por ejemplo, allá un muchacho, por ejemplo, yo veía el caso de Alemania, a los 26 años ya tienes 2 licenciaturas y estás iniciando la maestría, a los 26 años. Sí. Entonces, por ejemplo, si nos comparamos con los norteamericanos se salen de su casa a vivir y se mantienen solos desde los 16. Sí, se van a la universidad. O sea, hay un cambio demencial en las actitudes y en los modos de pensamiento allí. Entonces, no podemos compararnos, no podemos compararnos con los norteamericanos porque no tenemos esa cultura. No podemos compararnos con Holanda, no podemos compararnos con Alemania, con España, con Inglaterra, porque tampoco tenemos esa cultura. Entonces, no llegamos a esos niveles educativos, queramos o no, no los tenemos. Seguimos siendo todavía un país que en educación tenemos carencias, ¿no? Es más, por ejemplo, algunos ni siquiera hablamos otros idiomas, y ahí me incluyo yo. O sea, por ejemplo, si vamos al tema de la globalización, ¿qué es lo que está pasando en Europa? Pues bueno, la mayoría de personas que viven en esos países hablan 2 o 3 idiomas. Y ahí, por ejemplo, yo estaría en desventaja porque yo solamente hablo español, ¿no? El inglés no lo logro dominar. Entonces, ahí es donde te comparas en que no puedes llevar a cabo conductas de otros estados al estado mexicano porque no tenemos ese nivel educativo, ese nivel de conciencia, ese nivel de preparación, no lo tenemos. No todos, ¿no? Porque hay obviamente a quien le echa muchas ganas y va progresando, pero no tenemos esos niveles educativos que tienen en aquellos países donde es muy permisible ciertas conductas, ¿no crees? Sí, de forma general. Así es, profe. Entonces, pues bueno, es una situación verdaderamente compleja. Nos falta mucho por progresar a todos, ¿no? Por ejemplo, yo decía, a mí me falta, por ejemplo, ponerme a estudiar inglés y sacar por lo menos, o ser bilingüe, ¿no? Al menos, ¿no? Que hoy ya la mayoría de personas que yo al menos conozco o en los estándares internacionales hablan 3 idiomas. 3, ¿no? Yo estoy batallando con el inglés. Hay personas que aquí en México lo dominan perfectamente y están estudiando otro más. Bueno, qué padre. Pero de alguna forma, estos niveles educativos que tienen otros países, nosotros no los alcanzamos, pero vamos, ni en el número, ¿no? Sí, profe. O sea, tan solo en esos países, ¿qué pasa? Hay un problema, acuden a tribunales. En México hay un problema y quieren andarse matando de manera personal. ¿Sí te das cuenta de la gran diferencia de conciencia? Sí, mucho. No hay este nivel de razonamiento, de lo cual yo me acuerdo que hablaba, por ejemplo, Platón en el libro de la República, cuando te hablaba acerca de cómo puedes establecer una persona razonable. Entonces, no tenemos esos niveles de razonamiento, no tenemos esos niveles educativos, porque pues es una cultura diferente. O sea, yo te decía atención en este ejemplo. Allá vas a Europa y bueno, hay un problema, van a las autoridades y el procedimiento va. Y al final se resuelve mediante procedimiento, mediante juicio. Aquí en México no, aquí en México se aplica la ley del talión. Me hiciste algo, pues a ver quién es el más fuerte, balazo y se acabó. O sea, no tenemos estos niveles de prudencia, de razonamiento de que no puedes ejercitar acción por tu propia mano, y es lo que nos hace diferentes con otros países de primer mundo en realidad, ¿no? Seguimos siendo, se quiera o no, México sigue siendo un país tercermundista. Así es, profe. Pero bueno, vamos a continuar. El tema de la evasión de presos, fíjate, ese es un delito también importante, y creo que en este delito sí cayó, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel con el tema de Ovidio Guzmán, porque al final de cuentas recuerda que el presidente dijo, fue mi orden, no sé si te acuerdas que dijo, fue mi mandato el que liberaran a Ovidio, al hijo del Chapo, ¿cierto o falso? Sí, él lo dijo. Pero sí. Esta conducta del presidente también es delito, dice el artículo 150. Se aplicarán de 6 meses a 9 años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido procesado estuviese inculpado por un delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreció esa evasión se le impondrán de 7 a 15 años de prisión. O bien, tratándose de evasión de un condenado, se aumentará hasta 20 años de prisión. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué delito es conocido el hijo del Chapo Guzmán? Por narcotráfico. ¿Y esos son delitos contra la salud? Sí. Pues ahí está. Entonces, aquí lo que estamos viendo en este tipo de delitos es que no puedes favorecer la evasión del preso. Sin embargo, en el caso de Ovidio, que ya vimos el video de lo que pasó en Culiacán, sí se dio este delito. Y precisamente el delito se cometió por el presidente de la República, porque él fue el que dijo después, yo di la orden de que lo liberaran. Esto se llama evasión de presos. Y es delito, está en el 150 del Código Federal, del Código Penal Federal. Entonces, es una situación ahí verdaderamente compleja.
el cómo es que se ejecutó este ordenamiento. Ahora, habría que recordar también lo siguiente, la ley mexicana no establece las condiciones del momento, simplemente te regula las conductas, cosa que sí pasa en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué pasa? Una chica quiere matar o mata a su agresor que la quería violar, ¿qué es lo que dice el juez? No hay delito, porque fue justificada la reacción, ¿no? Así funciona la justicia norteamericana. ¿Qué es lo que pasa en el derecho romano germano, que es el que nosotros tenemos en México? Aquí, a pesar de que la haya agredido físicamente en el delito, la chica si lo ejecuta es delito de homicidio. Entonces, ahí es donde te das cuenta de los grandes paradigmas de la justicia. No es lo mismo aplicar el término justicia en Estados Unidos que aplicarlo aquí en México. Ellos tienen el common law, nosotros tenemos el derecho romano. Entonces, por esta parte, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros somos muy legalistas de que todo tiene que hacerse conforme la ley está estableciendo, el presidente en estos momentos es un delincuente, cometió el delito de evasión de presos en el caso de Ovidio Guzmán, ¿cierto o falso? Bueno, pues me podría abstener un poquito porque también tengo mi propia interpretación. ¿Qué crees de ese delito? A ver, te escucho. Es que la orden estaba de detenerlo. Sí. Entonces, todavía no se le imputaba. Para mí, bueno, yo ahorita con lo que estoy aprendiendo, no se le imputaba todavía el delito, se presumía que era presunto delincuente. Entonces, la autoridad tiene que dictarle auto de formal prisión por ahí para no violar, pues, el debido proceso. Entonces, no se pudo lograr la detención. ¿Por qué? Y no se le puede imputar al presidente, según yo, no se le puede imputar al presidente este delito de que violó la ley porque aún todavía no se le estaba haciendo un juicio o un debido proceso al Ovidio. Entonces, creo que no cometió todavía el delito. Si lo hubiera soltado cuando ya, o sea, estando en la cárcel, ya se le hubiera dictado auto de formal prisión y hubiera ordenado entonces sí comete el delito el presidente, pero aún se iba todavía, se intentaba, se buscaba detenerlo. Entonces, él como presidente lo sustentó, yo creo que lo sustenta porque primero está la sociedad, primero está la comunidad en general. Bueno, yo así lo entiendo, posiblemente estoy mal, profe, porque pues yo no sé mucho a esto. Fíjate que sobre esa parte, esa es la justificación del presidente, la cual yo considero correcta, porque al final de cuentas, yo creo que tú estarás de acuerdo ahorita en el operativo que vimos, había 60 elementos, 60, pero si él no ordenaba liberarlo, esos 60 militares que estaban dentro de la casa hubieran sido cadáveres. Sí. O sea, sí. O era aferrarte a detenerlo con los 60 elementos que ya estaban rodeados, que no iban a salir de esa localidad, que iban a morir, los iban a ejecutar a los 60 militares, y era seguir atentando contra la población en general, porque ahorita lo que viste en todos los videos es cómo se agarraron en las calles. Sí. O sea, por ejemplo, yo no me quiero imaginar, por ejemplo, no sé si viste el video donde hay un padre de familia que baja a sus hijos del auto y los tiene en el piso de la carretera. Pues sí. Y les dice, no, y cuando el niño se quiere levantar, le grita y le dice, no te levantes, ¿no? Y no porque el papá sea malo, sino porque sabe que una bala perdida o que vaya a promedio le puede volar los sesos en ese momento. Entonces, es una situación que en base al uso de la razón lo comprendemos, pero lo comprendemos como funcionaría la justicia norteamericana, que dice, está justificada la acción, pero en el derecho mexicano no funciona así. En el derecho mexicano cometió la conducta, es delincuente. Sí. Entonces, aquí viene la parte donde yo te decía, el presidente es delincuente. ¿Por qué tú dices, bueno, no hay procesamiento, pero ya estaba detenido? En el momento que estaban en la casa ya estaba detenido. Lo que iban a hacer era el traslado a las instalaciones para poder, en este caso, enjuiciarlo. Al final ya no pudieron, porque ni siquiera todos estaban dentro de la casa y todo el perímetro alrededor de la casa ya estaba cercado por sicarios. Es más, si viste esto, la zona militar también fue rodeada. Sí, pero no la zona, sino la unidad de los donde están los familiares, es una unidad habitacional. Ahora, ¿cómo te imaginas que están los militares en ese momento? Tú fuiste militar. No, pues todo el mundo. Estuviera tu familia en la unidad habitacional de militares, sí. Y que tú estés ahí y que te digan, ¿sabes qué? Nos tienen rodeados. Nos tienen rodeados todos, aquí están los narcos. Sí, claro que sí me apanico.
Me O sea, apaniqueo también yo, por muy valiente que sea. ¿están ahí alrededor? Sí, también. Claro que es que ahí se dio una circunstancia, pues no le salió tampoco al presidente, porque eso no tenía que ser, bueno, más bien no al presidente, porque él no es, sino a la Secretaría de Gobernación, no le Seguridad, salió al es seguridad. ejército. La estrategia les falló. Así es. Creo que a lo mejor no hubieran sido un operativo de 60 militares, ¿no? Hubiera Les sido un falló. operativo de al menos 500 elementos, ¿no? Sí, le falló ¿a quién? Para mí el ejército, a la Sedena, aunque Yo creo quiere que fue a Durazo, ¿eh? Yo creo que fue el secretario de Seguridad, Durazo, el sí, que, a que Durazo por la falló. información. La información no era completa y la determinación que tomaron la Sedena o el ejército no fue la apropiada. Definitivamente estuvo mal. Les falló. Así es. Bueno, esta es la primera parte, evasión de precios. Hay otro delito que en este caso me marca el programa, que es el tema de delincuencia organizada. Pero el Código Penal, vamos a ver. El Código Penal como tal, en este caso, establece que hay una ley especial contra la delincuencia organizada. Es decir, el delito de delincuencia organizada no está en el Código Penal. Ha sido tan compleja la delincuencia organizada o el delito de delincuencia organizada que se ha requerido el crear una ley federal especial para el delito de delincuencia organizada. Y pues bueno, ha sido porque, pues creo que el delito que más hemos tenido desde los años 90, porque en realidad es a partir de los años 90, con gran auge, es el delito de delincuencia organizada. Entonces, este delito que nos marca el programa de la materia, nos marca hablar acerca de este delito. Lamentablemente, este delito ha sido tan complejo que no es posible observarlo desde el Código Penal, sino que se creó una ley especial precisamente contra el tema de la delincuencia organizada. Y es precisamente lo que estamos viendo aquí. Es más, el presidente que la generó, esta ley federal sobre la delincuencia organizada, fue el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Por eso te decía que en realidad este delito empieza desde Cedillo, desde los 90, ¿no? Tú te acordarás que en aquellos años de los 90, la delincuencia organizada era solamente 6 cárteles, ¿no? Ajá. No más, no No más, había- eran 6. ¿Cuál es el problema hoy en México con la delincuencia organizada? Hoy existen en el país más de 150 organizaciones criminales. O sea, de 6 pasamos a 150. Entonces, hoy el problema de la delincuencia organizada no es algo sencillo de arreglar. Ni fácil de arreglar. Es un problema, en realidad, demasiado complejo. Demasiado, porque es una forma de también de lograr sus objetivos. Mucha gente que no quiere, pues, trabajar, estudiar, porque eso es lo Sí. que hay, tanto hombres como mujeres. Sí, hoy ya Hay el delito ya no es cometido solamente por puros varones. Hoy el No. delito también es cometido por mujeres. Así es, en efecto, tienes la razón. Solo hay 2 tipos de personas, ya sea hombre o mujer, pero hay 2 tipos de personas, los que les gusta trabajar y estudiar y los que no les gusta ni trabajar ni estudiar. Pero sí, algo tienen en común estos 2 tipos de personas, es cuál les gusta el progreso, les gusta lo bueno, les gusta todo, pero no les gusta el sacrificio. Más bien quieren que otros les hagan sacrificio. Hay mucha persona, hablamos de 10, yo creo que 7, y si el 30% de gente, pues nada más se dedica a echarle ganas, no hay de otra. Hay una entrevista, si quieres, ve el programa de Clandestino, es una cadena española que trabaja para el canal no me acuerdo ahorita del canal, pero el programa se llama Clandestino, es un entrevistador que va a internarse a la delincuencia organizada, hace entrevistas. Y por ejemplo, hay una entrevista que le hace a un sicario, y el sicario dice, ¿de aquí cómo? O sea, para él es normal matar a alguien y llevarle comida a su familia. Yo no sé,
qué es lo que piensan estas personas, ¿no? Pues No están logro dañados. no logro comprender cómo es que puedes matar a una persona y te sientas tranquilamente a comer con tu familia, ¿no? Y viendo a tus hijos como si tú no hubieras hecho algo malo, ¿no? No comprendo el nivel de maldad que pueden desarrollar estas personas, pero lo cierto es que existen y son muchos ahora. Sí, profe. Profe, le quería hacer una pregunta. Dime. ¿Cómo encontrar esa constitución que me está usted poniendo en su computadora? No, no es constitución, es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Ah, ley federal. Ajá. Así es. Y la última reforma que tuvo fue del 8 de noviembre de 2019, o sea, no tiene mucho que la reformaron también, ¿eh? De noviembre. ¿De Así noviembre de es. qué? ¿De qué año? Del 2019 fue la última fecha de reforma. Ajá. Ujú. Ah, sí, porque pues estoy buscando yo y busco la constitución política y nada. No, no, no. Por eso te decía hace un momento, este delito es tan complejo que no está en el Código Penal Ajá. Federal. O sea, ha sido tan complejo este delito que tuvieron que crear una ley especial para el tema de delincuencia organizada. Ah, sí está tremendo entonces. No, pues imagínate Es qué tan... ¿cómo se llama? Para... El delito de qué estábamos hablando, el delito de... Delincuencia organizada. Sí, pero el que lo genera es el delito de qué, ¿Cómo que el que lo genera? Sí, terrorismo. Después vimos sabotaje. Sabotaje. Después vimos rebelión. Terrorismo, sí, terrorismo, sabotaje. Rebelión. Y ahorita estamos viendo delincuencia organizada. Y rebelión, sí. Sí, ¿De porque acuerdo? es que estos del sabotaje, rebelión y delincuencia organizada están en esto contemplado en esta ley. No. Vamos a ver, terrorismo, sabotaje y rebelión están en el Código Penal Federal. Código Penal Federal. Y ya delincuencia organizada están en la ley especial. Ajá. Y delincuencia, sí, en la ley federal contra la delincuencia. Exacto. Ok, sí, ya, profe. Le quiero presumir mi libro, profe. ¿Me quieres presumir tu libro? ¿Qué libro te compraste? Así una economía moral. Así una economía moral del presidente. Apenas lo compré ayer. Yo la verdad, ese libro la verdad sí no quise leerlo, pero bueno, apoyo la lectura, entonces qué bueno que lo compraste. ¿Cuánto te costó? Sí. 180, algo así. ¿No? Sí. Es que me voy a fusilar también esto. Sobre ese libro viene la ley de austeridad republicana, ¿eh? Del por qué bajaron salarios a servidores públicos. Ajá. Pues sí, voy a leerlo, a ver qué puedo aprender de esto. Hecho. Sí. Bueno, Sí, ¿en qué es la delincuencia organizada? Porque eso también habla de qué es la delincuencia organizada. Y el artículo 2 lo resume perfectamente. Dice, cuando 3 o más personas se organicen de hecho, o sea, de palabra, de acto, para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes. Serán sancionadas por solo ese hecho como miembros de delincuencia organizada. 1, terrorismo. El terrorismo es delincuencia organizada. 2, acopio y tráfico de armas. Y mira que este es uno de los que más ha estado en auge en estos años, ¿cierto o falso? Sí, facilito. Es de lo que más viven. Tráfico de personas. Tráfico de órganos. De lo cual ha sido muy complicado, ¿eh? Últimamente el tráfico de órganos también es algo muy atroz. Y digo atroz porque, pues imagínate, raptar a alguien para quitarle los órganos, ya sea un niño o sea un adulto, a mí me parece que es alguien ya que no tiene ningún tipo de moral, ¿no? Sí, feo. Horrible.
el tema de corrupción de personas menores de 18 años o el tema de corrupción de menores. ¿De acuerdo? También que no tienen la capacidad de poder comprender, y ahí entran, por ejemplo, la pornografía infantil, que también es el tema de corrupción. Y que, por cierto, el tema del turismo sexual también, y bueno, demás delitos que también se dan con el tema de la corrupción de menores, ¿no? Cuando se obligan a cometer ciertas conductas. Delitos en materia de trata de personas, ¿no? Entonces, hay una ley especial también que habla acerca de trata de personas. Hay una ley especial. Es otra ley federal. También el tema de secuestro, también es delincuencia organizada. Aunque también hay una ley especial para regular el tema del secuestro. O sea, imagínate lo complejo que son estos delitos, que hay leyes únicamente para esos delitos. Para ese delito. Exacto. Entonces, contrabando, y el tema del contrabando, recuerda que es toda la piratería, todo eso también es delito federal. Defraudación fiscal, que es, en pocas palabras, no pagarle al fisco o pagarle menos de lo que en realidad estás ganando. Y bueno, el tema también de las facturas falsas sobre comprobantes fiscales inexistentes o apócrifos también es delincuencia organizada. Ajá. Todo eso, wow. El Está tema grande también, todo eso. el delito contra, en materia de hidrocarburos, que es lo que hoy conocemos como huachicol, también es delincuencia organizada. Y los que no te imaginas, los delitos contra el ambiente, previstos en la fracción 4, también es delincuencia organizada, contra el ambiente. Como es la tala de árboles y todo lo demás, también es, en este caso, delito de delincuencia organizada. Uy, casi engloba muchas cosas. Es otra casi Así una es. definición un código aparte. Exacto. Es decir, que esto nos obliga a que nosotros vamos a tener una regulación especial sobre lo, aparte de lo que se estipula en el Código Penal. Entonces, no estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de una regulación verdaderamente extensa y que esto genera, entre otras cosas, que nosotros también como profesionales del derecho estemos en constante estudio sobre las nuevas conductas que se van tipificando. Entonces, todavía nos falta mucho por estudiar, pero para que te des cuenta de lo amplio que es el catálogo de delincuencia organizada. De delitos. Así es. Pues sí, ¿Cómo ves? profe. Súper. De Pues verdad, bueno, nutrido, profe. Yo le agradezco mucho cada una de sus clases. Yo las admiro. Creo que las tendré siempre. De hecho, trato de bajarlas, los videos, y en sus clases las meto, bueno, como yo voy organizando también mi material que me va dando, los voy bajando los videos, los voy tratando de bajar para tenerlos, cada clase que usted me dio, en algún futuro, alguna vez, pues los voy a recordar. Sí, les voy gracias. diciendo, sí, sí, No profe. sabes cuánto alegría me causa escuchar eso. Sí, profe, sí, es que es un trabajo que usted también está haciendo y se está invirtiendo, y eso es invaluable, eso no se puede pagar, no porque yo pague una cuota para recibir estos estudios, no es, no creo que no se paga. La buena voluntad de su parte y la buena fe, la cual le agradezco y admiro con todo y profundidad de mi corazón de respeto hacia su trabajo y Gracias, su Jorge. persona, profe. Sí. Muchas gracias. Uno se lleva esa satisfacción y uno Sí, entrega todo en el aula, no sí, por el tema del salario, porque en realidad claro. no es eso, sino lo Sí, entrega profe. uno por la pasión de Sí, educar. Y sí, bueno, lo te veo agradezco también, eso. lo veo con mi maestro todos mis maestros, todos los que he tenido hasta ahorita, de hace un año para acá, a usted, al profesor de inglés, a la profesora de Derecho Romano, a todos mis maestros, yo he visto, pues, un anhelo por sembrar, por cultivar la educación en personas que pues deseamos
No es por el sueldo, yo creo que no es el sueldo, sino es realmente eso que se le llama inversión de su parte, y créamele que lo admiro y toda mi vida lo admiraré, profe. Gracias, Josué. Muchas gracias, Todavía de nos verdad, de faltan corazón. muchas cosas por terminar en el curso. Espero que Sí. te sigan gustando, ¿de acuerdo? Sí, profe, sí, claro que sí. Pues yo creo que hasta aquí dejamos la sesión. Esta vez sí va a haber tarea en la semana y nos estaremos viendo el próximo sábado, ¿de acuerdo? Bueno, profe. Cuídate Ok. mucho. Un abrazo. Cuídese, profe. Muchas gracias. Gracias por todo, profe. Bueno, sí, profe. Hasta luego, profe.